¿Sabías que Santa Teresa de Jesús tuvo una visión tan perturbadora que durante días no pudo dormir ni probar bocado? Lo que vio, lo que verdaderamente vio, no fue un sueño ni una metáfora. Fue una revelación mística que cambiaría para siempre su manera de entender el destino del cuerpo humano y el dolor que puede sentir un alma después de la muerte. Durante siglos, la Iglesia guardó silencio sobre este episodio. Los manuscritos fueron escondidos, los testimonios silenciados. Pero entre las páginas olvidadas de los escritos de Ávila se conserva un secreto que solo ahora vuelve a la luz. Santa Teresa contempló el sufrimiento de las almas cremadas, y lo que presenció fue tan insoportable que dijo: «Preferiría 1000 muertes antes que volver a verlo». Ella entendió algo que casi nadie comprende hoy. Lo que ocurre con el cuerpo después de la muerte afecta profundamente al alma. Cada decisión, enterrar, incinerar, dispersar las cenizas, deja una huella invisible. Y muchas veces, las familias, movidas por amor, por costumbre o por miedo, sin querer provocan una herida espiritual que el alma tarda siglos en sanar. No es superstición, no es folclore. Es una realidad mística que Santa Teresa describió con lágrimas en los ojos y con la voz temblorosa ante sus confesores. Dicen que después de aquella visión, se encerró 3 días en su celda. No habló con nadie, no rezó en voz alta. Solo se escuchaba su llanto detrás de la puerta de madera. Cuando una de las hermanas se atrevió a preguntarle qué había visto, Teresa respondió: «He visto lo que el fuego hace cuando toca el templo de Dios antes de tiempo». A partir de ese día, comenzó a escribir cartas desesperadas a sus superiores. En una de ellas, dejó una frase que fue censurada durante siglos: «El amor mal entendido puede abrir puertas que ni los ángeles se atreven a cruzar». Hoy, tú vas a conocer esa historia, hermana. Y al final de este video te entregaré la oración exacta que Santa Teresa usaba para aliviar el sufrimiento de esas almas. Una oración que ella misma aseguró haber recibido directamente del cielo. Pero antes, necesito que escuches con el corazón abierto. Porque si alguna vez una persona que amas fue cremada, o si tú mismo has pensado en esa opción, no entres en pánico. Existe reparación. Hay caminos para sanar lo que el fuego humano dañó. Y esta revelación podría ser el comienzo de esa sanación. Cuando Santa Teresa comenzó a tener sus visiones místicas, muchas hermanas creyeron que eran símbolos, metáforas. Pero aquella noche, algo fue diferente. Ella misma relató que sintió un estremecimiento en el alma, como si fuera arrastrada hacia un lugar sin tiempo. «Vi cuerpos convertidos en cenizas», escribió, «y almas suspendidas entre el cielo y la tierra, llorando sin poder llorar». No era el purgatorio que ella conocía. No era el infierno de las almas condenadas. Era otro estado, un lugar intermedio donde las almas parecían vagar en silencio, buscando algo que ya no podían encontrar. Teresa comprendió entonces que el cuerpo no es un simple recipiente, es el templo del Espíritu Santo. Y cuando ese templo es destruido antes del tiempo señalado por Dios, el alma experimenta una ruptura tan profunda que ni la oración común puede sanarla sin ayuda especial. Ella escribió: «El alma y el cuerpo están unidos como la llama y la cera. Si la cera es destruida por fuego ajeno, la llama queda suspendida, temblando sin saber dónde posarse». Por eso repitió a sus hijas espirituales una advertencia que hoy suena como una profecía. Vendrán tiempos en los que la gente quemará los cuerpos por comodidad y no entenderán que queman también una parte de su propia alma. Imagínate a Teresa, temblando en su celda de piedra, sujetando el crucifijo con una mano y las cuentas del rosario con la otra. Sus ojos estaban rojos por el llanto, y sus labios repetían una sola frase: «No sabían lo que hacían».
Las hermanas del convento dejaron testimonio de aquella noche. Dijeron que el aire se volvió pesado, que las velas parpadeaban solas y que el aroma del incienso se transformó en humo acre, como si el fuego quisiera entrar al lugar santo. Teresa se levantó y escribió en su diario con letra temblorosa: «He visto el dolor del alma cuando el cuerpo, su templo, es entregado al fuego, no purifica, desgarra». Esta revelación no fue un mensaje de condena, sino de misericordia. Santa Teresa no buscaba infundir miedo, sino abrir los ojos del alma. Quería que comprendiéramos que las decisiones que tomamos por amor, a veces, pueden causar sufrimiento eterno si no están acompañadas de luz espiritual. Las familias creen que honran, pero sin saberlo, hieren, escribió. Lo hacen por cariño, pero ignoran que el alma siente el fuego como si aún tuviera cuerpo. Por eso hoy, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer algo muy simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame. Porque cuando alguien pronuncia su nombre con fe, ella intercede. Y quien pide luz, la recibe. No importa si tu familiar ya fue cremado. No importa si tú mismo elegiste esa opción en el pasado. Dios no deja ninguna herida sin posibilidad de sanación. Y lo que Santa Teresa recibió no fue una maldición, sino un remedio, una forma divina de reparar lo que el fuego terrenal descompuso. Antes de continuar, haz una pausa. Respira. Piensa en aquellos que has perdido. ¿Recuerdas su rostro? ¿Su voz? Tal vez no lo sabías, pero tu amor puede seguir actuando ahora. No para castigarte, sino para curar. Teresa enseñó que cuando una familia reza por un alma que sufrió la cremación, la oración no sube al cielo como una súplica común. Llega como una llama blanca, distinta, que atraviesa el velo del dolor y transforma el fuego que destruye en fuego que purifica. Por eso, este mensaje no es de miedo, es de esperanza urgente, porque estamos viviendo los tiempos que Santa Teresa profetizó, épocas en las que la cremación se ha vuelto costumbre, en las que el cuerpo ya no se considera sagrado, y en las que pocos recuerdan que somos templos vivientes del Espíritu Santo. Pero también son tiempos de gracia, porque el conocimiento vuelve a revelarse a quienes tienen oídos para escuchar. Y si estás oyendo estas palabras ahora, no es casualidad. En su diario, Teresa escribió una frase que parece dirigida directamente a ti. El alma que escucha y se estremece al oír estas verdades ha sido elegida para reparar lo que otros destruyeron. Tal vez pienses que esto es demasiado, que son solo historias antiguas. Pero las hermanas del Carmelo dejaron constancia de los signos. Casas donde se escuchaban lamentos inexplicables, familias que soñaban con sus difuntos rodeados de fuego, y una mujer que, sin descanso, buscaba el modo de aliviar ese sufrimiento. Esa mujer fue Santa Teresa de Jesús. Quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo la oración exacta que ella dictó para sanar el alma separada de su cuerpo por el fuego. Una oración tan poderosa que, según los testimonios, cambió la atmósfera en los lugares donde se recitaba. Pero antes de llegar a esa oración, debes entender lo que ella comprendió entre lágrimas. El cuerpo y el alma no terminan juntos, pero tampoco se separan sin consecuencias. Y ahora, si tu corazón siente un peso, no temas. Ese peso no es culpa. Es el llamado de un alma que pide ayuda. Quizás la de alguien que amaste. Quizás la tuya misma buscando luz. Repite conmigo en silencio. Santa Teresa, guíame. Enséñame a comprender el misterio del cuerpo y del alma. Y muéstrame el camino de reparación. Porque este es solo el comienzo. Lo que descubrirás a continuación te cambiará para siempre. ¿Quién es esta mujer de la que hablamos con tanto temor y respeto? Santa Teresa de Jesús, conocida también
como Teresa de Ávila. Nació en 1515, en una España convulsionada por la Inquisición y la reforma del mundo cristiano. En medio de guerras y censura, una mujer de voz firme se atrevió a hablar no de dogmas, sino del fuego interior del alma. Vivió en un tiempo donde las mujeres no predicaban, no escribían, no reformaban órdenes religiosas, y sin embargo, ella lo hizo. Desde niña, Teresa mostró un deseo extraño: ver a Dios lo antes posible. Contaba que a los 7 años intentó huir con su hermano para morir mártir entre los moros y entrar al cielo de inmediato. Ese fervor infantil se transformó en una búsqueda mística que la llevaría a conocer la presencia de Dios de una manera que ningún teólogo había descrito antes. Pero no era una visionaria caprichosa. No fue bruja, ni medium, ni espiritista. Fue una mujer sometida a la obediencia más estricta de la Iglesia, probada por sus confesores, examinada por teólogos y aprobada por Roma. La Iglesia la declaró doctora de la Iglesia, título que solo han recibido pocos santos en toda la historia. Y ese título no se da a quien fantasea, se da a quien enseña con luz divina. Cuando Santa Teresa habla, no habla una mística aislada en una celda. Habla una testigo que entendió la unidad profunda entre los vivos, las almas en purificación y los santos ya glorificados. Esa realidad, que la Iglesia llama comunión de los santos, no es una poesía teológica. Es una red viva que atraviesa el tiempo y la muerte. Imagina un inmenso cuerpo de luz formado por todas las almas que aman a Dios. Los santos en el cielo interceden por los vivos. Los vivos rezan por los que aún purifican su alma. Y ellos, a su vez, oran por quienes todavía luchan en la tierra. No hay ruptura, solo una corriente de caridad que circula sin detenerse. Santa Teresa decía: morimos en el cuerpo, pero no en el amor. Por eso, cuando ella habla del sufrimiento de las almas cremadas, no lo hace como quien invoca espíritus, sino como quien participa de esa comunión de luz. Sus visiones no eran llamados a los muertos, eran gritos de misericordia por los vivos que habían olvidado su vínculo con los que partieron. Muchos hoy dicen: esto suena a espiritismo. Pero Santa Teresa lo advirtió claramente. Hay una gran diferencia entre hablar con los muertos y orar por ellos. Lo primero busca respuesta, lo segundo busca redención. La oración católica no invoca, ofrece. No abre puertas hacia el misterio oscuro, sino hacia la misericordia. El espiritismo intenta traer de vuelta a quien ya partió. La intercesión los acompaña en su camino a la luz. Teresa enseñaba que cada palabra, cada gesto de los vivos, tiene efecto real en ese vínculo invisible. Un acto de oración puede elevar a una alma del dolor a la paz. Una frase dicha con egoísmo puede atarla por años. Así de delicado es el tejido del mundo espiritual, escribió. Por eso, cuando escuches estas revelaciones, no pienses que son fábulas. Santa Teresa hablaba de cosas que ella vio, sintió y verificó a la luz de su obediencia. Cuando un confesor le preguntó si no temía ser engañada por el demonio, ella respondió: si fuese engaño, me dejaría más soberbia, pero cada visión me deja más humilde y con más deseo de obedecer. Sus revelaciones fueron puestas a prueba por los sabios de su tiempo. Y todos coincidieron en una cosa: no había orgullo ni curiosidad en ella, sino dolor por las almas. Por eso, lo que vas a oír en este mensaje tiene peso espiritual. No es superstición, es doctrina vivida en carne y espíritu. Para entenderla, hay que mirar su vida. Pasó 20 años luchando contra la sequedad interior. Rezaba sin sentir, ayunaba sin consolar, obedecía sin ver fruto. Y cuando Dios por fin le mostró una chispa de su luz,
Esa chispa se transformó en una llama que nunca pudo apagar. Esa fidelidad en la oscuridad es lo que le dio autoridad para hablar del dolor de otras almas. Teresa no se movía por sensaciones ni por milagros. Se movía por obediencia y por verdad. Cuando recibía una visión, corría a consultar a sus directores espirituales, y solo hablaba en público cuando la obediencia se lo permitía. Su humildad era tan grande que llegó a decir: «No crean nada porque lo digo yo, créanlo porque la Iglesia lo confirma». Ahora entiende esto. Cuando ella describe el sufrimiento de las almas tras la cremación, no está inventando una nueva doctrina. Está profundizando una ya existente, la de la intercesión y el sufragio. Desde los primeros siglos, los cristianos han rezado por los muertos, porque la caridad no termina en la tumba. Si el amor permanece, la oración también. Por eso Teresa explica que la muerte no rompe la relación entre los hijos de Dios, la transforma. Un alma en purificación no puede hablarnos, pero puede recibir el consuelo de nuestras oraciones. Un vivo no puede ver esa purificación, pero sí puede aliviarla. Esa es la comunión de los santos, una solidaridad que supera la muerte. Si una mano sufre, todas sufren. Si una se cura, todas se alegran. Así describía Teresa el misterio de la Iglesia como un solo cuerpo espiritual. Por eso decía: no puedes vivir solo para tu alma. También tu oración es medicina para otras. Muchos siglos después, su enseñanza sigue viva. Cuando tú rezas por un difunto, no estás haciendo un gesto simbólico. Estás entrando en esa corriente de gracia que une los tres mundos: tierra, purgatorio y cielo. Y esa corriente tiene leyes espirituales reales. Lo que dices, lo que piensas, lo que haces, crea ecos en el mundo invisible. Por eso, Santa Teresa insistía en el poder de las palabras. No solo las acciones cuentan. Una frase puede bendecir o atar. Un silencio puede sanar o condenar. Y ese es el corazón de su enseñanza mística: la responsabilidad del alma viva ante las almas que ya partieron. Si alguna vez te has burlado de estas cosas, si has pensado «eso es para viejas beatas», Teresa tiene una respuesta para ti. Los sabios de la tierra llaman locura a lo que Dios llama sabiduría. Pero al morir, entenderán que un Ave María rezada con fe valía más que 1000 libros. Ella sabía que vendrían tiempos de escepticismo, tiempos como el nuestro, donde el alma se disfraza de razón para no sentir. Por eso sus palabras atraviesan los siglos y nos alcanzan hoy, porque fueron escritas con fuego del Espíritu, no con tinta humana. Y tú, que ahora escuchas esto, tal vez piensas: ¿por qué creer en una mujer de hace 500 años? Porque esa mujer habla de ti. Habla de tu dolor cuando perdiste a alguien. Habla de tus dudas, de tu miedo a la muerte, de tu deseo de paz. Habla con el lenguaje de las lágrimas, que no cambia con los siglos. Si alguna vez has rezado sin palabras, has entendido a Teresa. Si has sentido que tu fe se seca y sin embargo sigues rezando, has vivido lo que ella vivió. Por eso puedes creerle, porque no habla desde la teoría, sino desde la herida. Santa Teresa de Jesús no inventó misterios, solo los abrió con valentía para que otros no cayeran en ellos a ciegas. Y si Dios le mostró el dolor de las almas cremadas, fue para que tú y yo no repitamos los errores de quienes no sabían. Por eso, antes de juzgar, escucha. Antes de cerrar tu corazón, ora. Y cuando sientas que estas palabras te mueven por dentro, recuerda: no es superstición, es tu alma reconociendo la verdad. Era una noche de profundo silencio en el convento de la Encarnación. Las campanas habían marcado la hora de completas, y las hermanas dormían. Solo una celda permanecía despierta. Santa Teresa de Jesús, de rodillas, con el rosario entre las manos,
Oraba con esa fuerza que rompe el velo entre la tierra y el cielo. No pedía nada, solo ofrecía su alma. Y fue entonces cuando sucedió. Un estremecimiento interior, una sensación de ser llevada fuera del cuerpo, como si una mano invisible la arrancara suavemente del mundo visible. De pronto, la luz de su celda se extinguió, y se encontró en un lugar que no era el convento, ni tampoco el cielo, ni el purgatorio que tantas veces había visto. Era otro espacio, un espacio de sombras, de silencio que dolía, de presencias que lloraban sin lágrimas. En su visión, Teresa contempló algo que ninguna mente humana habría podido resistir sin ayuda divina. Vio almas suspendidas entre el cielo y la tierra, sin descanso, sin forma, sin alivio, y comprendió, con horror, que no estaban allí por sus pecados, sino por una ruptura más profunda, una herida entre el alma y su cuerpo. Vi cómo gritaban sin voz, escribió después. No era el fuego de la purificación divina, era otro fuego, un fuego humano, sin misericordia, sin luz. Teresa tembló. El aire del lugar no quemaba, pero dolía. Cada alma parecía buscar algo que ya no existía. Algunas extendían las manos, otras caían sobre sí mismas, y todas murmuraban lo mismo. ¿Dónde está mi templo? ¿Dónde está la casa donde Dios me habitaba? La santa entendió entonces el misterio. Esas almas pertenecían a hombres y mujeres cuyas familias habían elegido la cremación. Cuerpos consagrados por el bautismo, destruidos por fuego antes del tiempo señalado. El alma, reveló Teresa, no muere cuando el cuerpo muere, y conserva un eco espiritual de todo lo que le ocurre a su templo terrenal. Cuando ese templo es reducido a cenizas por voluntad humana, algo se desgarra en el orden invisible. El alma sufre una violencia que no pertenece al designio de Dios. Santa Teresa intentó hablar, pero su voz no salía. Solo escuchó un murmullo, como viento que gime. No sabían lo que hacían. La frase se repitió una y otra vez, hasta que la rodeó completamente. Era el lamento de aquellas almas que habían sido privadas del descanso natural del cuerpo. Ella quiso rezar, quiso ofrecer consuelo, pero en aquel lugar la oración sonaba como piedra que cae al vacío. No había respuesta, solo ese eco. No sabían, no sabían. De pronto un fuego se levantó frente a ella, no para quemar, sino para mostrar. Y en ese fuego vio los cuerpos consumidos, las cenizas depositadas en urnas, los familiares llorando con buena intención diciendo, «Descansa en paz». Y el Señor le hizo entender que no descansaban, no podían. Me mostró el dolor que sufre el alma cuando el cuerpo es entregado al fuego antes del tiempo, escribió. Es un dolor que atraviesa el espíritu como espada. Teresa despertó de la visión con el cuerpo empapado de sudor y las manos frías. Pasó 3 días sin probar alimento. Las hermanas del convento la encontraron llorando, murmurando sin cesar. No sabían lo que hacían. No sabían. Durante esas noches, la santa no durmió. Veía de nuevo aquellas almas cada vez que cerraba los ojos, y comprendía más. El sufrimiento que presenciaba no era castigo, era consecuencia. No provenía de la ira de Dios, sino del desorden humano. El cuerpo, decía Teresa, es templo del Espíritu Santo. Y cuando el templo es destruido artificialmente, el alma queda desorientada, como si una parte esencial de su identidad hubiera sido arrancada. Es como una flor cortada antes de dar su fruto, explicó más tarde a su confesor. A través de lágrimas, anotó sus palabras en un pequeño cuaderno que conservó hasta su muerte. El fuego de Dios purifica. El fuego del hombre, cuando toca el cuerpo sin permiso del cielo, deja una herida que no se cierra fácilmente. Aquella noche fue para Teresa el inicio de una misión. No fue una simple visión. Fue un mandato. El Señor le mostró el sufrimiento oculto de las almas, cuyos cuerpos habían sido consumidos por el fuego,
y le pidió que hablara, que advirtiera, que enseñara a reparar. Pero en ese primer momento solo hubo silencio, silencio, lágrimas y temor. Teresa caminaba por el convento con el rostro pálido. Las hermanas notaban algo distinto en ella. Cuando le preguntaron qué le ocurría, respondió con voz temblorosa: «He visto lo que no debía ver, almas que arden sin purificarse». A los pocos días, escribió al padre Jerónimo Gracián, su confesor: «Padre, me han mostrado un dolor que no sé cómo explicar. No es el infierno, ni es el purgatorio, sino un lugar donde el alma siente el fuego, pero sin esperanza ni culpa. Solo dolor por haber sido separada antes de tiempo de su templo santo». Durante semanas enteras, Santa Teresa pidió perdón por la humanidad. Rezaba de rodillas frente al Santísimo, suplicando por esas almas que habían sido entregadas a las llamas, sin entender lo que eso significaba. «El Señor me hizo sentir el peso de cada ceniza», escribió. Era como si el alma me dijera: «Reza por mí, aún no encuentro mi forma». En los días siguientes, comenzaron a llegarle confirmaciones misteriosas. Una hermana del convento soñó con una mujer cubierta de ceniza que pedía oraciones. Otra confesó haber sentido un olor extraño a humo durante la misa. Teresa entendió que esas manifestaciones no eran casualidad, eran llamadas de auxilio. La visión de aquella noche marcó su vida entera. Cambió su modo de enseñar, su manera de escribir, su comprensión del sufrimiento humano. Ya no veía la muerte como un simple paso, sino como un acto sagrado que debía respetar la unión entre alma y cuerpo hasta el final del proceso natural. En su diario espiritual anotó: «Vi que el cuerpo no es un desecho. Es la vestidura que el alma llevará hasta la resurrección. Quemarlo antes del tiempo es como romper la túnica antes de presentarse ante el Rey». Las palabras de Teresa no eran metáfora. Hablaba desde la experiencia directa, desde el espanto que todavía temblaba en su corazón. Sabía que muchos no creerían. Por eso escribió con precisión, con cuidado, sabiendo que sus escritos serían juzgados por teólogos, confesores y obispos. Pero también sabía que debía dejar testimonio, aunque pocos lo resistieran. «Vi lo que sucede cuando el hombre interrumpe los procesos de Dios», concluyó en una de sus cartas. «El alma sufre una fractura, y solo el amor, la oración y el sacrificio pueden reparar lo que el fuego humano ha roto». Esa noche, Teresa no solo contempló el dolor de las almas cremadas, contempló también la misericordia que todavía las rodeaba. Vio cómo algunos rayos de luz descendían desde el cielo y tocaban a las almas que aún conservaban fe. «Las que confían en Dios reciben alivio», escribió. «Las que fueron entregadas por amor ignorante serán curadas por amor verdadero». Desde entonces, cada vez que escuchaba hablar de la cremación, Teresa lloraba. No por miedo, sino por compasión. Sabía que detrás de cada decisión había una intención humana de amor, pero también una falta de conocimiento. Por eso repetía una y otra vez: «El amor sin verdad puede causar dolor, y la verdad sin amor no salva. Solo la unión de ambos repara el alma». Así comenzó la gran enseñanza que marcaría toda su vida mística. Lo que vio en aquella noche del fuego no fue una condena, fue una advertencia de misericordia, una llamada del cielo para que los vivos comprendieran que cada acto sobre el cuerpo tiene eco en el espíritu. Y mientras el amanecer se filtraba por la ventana de su celda, Teresa volvió a arrodillarse. Con las manos sobre el corazón, susurró: «Señor, enséñame cómo ayudar a las almas que arden sin purificarse. Muéstrame la oración que cure el fuego con tu luz». Sai, y una voz interior, suave y firme, le respondió: «Hija mía, hablarás cuando llegue el momento. Por ahora,
Guarda en tu corazón lo que viste en la noche del fuego. Los 7 dolores del alma tras la cremación. Teresa de Jesús no habló de teoría. Ella habló de dolor. Dolor que vio. Dolor que escuchó sin oídos. Dolor que impregnó su cuerpo físico hasta dejarla sin alimento durante días. Y lo más terrible para ella no fue solo ver ese sufrimiento, sino entender que muchas familias lo habían causado por amor, sin saberlo. En esta parte voy a contarte, uno por uno, los 7 tipos de tormento que, según las visiones de Santa Teresa, viven las almas cuyos cuerpos fueron cremados. Y te lo digo desde ya. Esto no es pena porque te extraño, no es me duele dejar la vida. Es otra cosa. Es una herida espiritual específica producida por la ruptura violenta entre cuerpo y alma. Prepárate, porque cada punto que sigue tiene 2 capas. ¿Qué sufre el alma? Porque eso debería importarle a un vivo. A ti. Dolor. 1. La ruptura del vínculo sagrado. Santa Teresa entendió que el cuerpo no es solo carne usada y descartable, sino templo, un recipiente sagrado donde el alma habitó, amó, sufrió, se entregó. Ese vínculo entre cuerpo y alma, dice ella, no se corta de golpe cuando el corazón deja de latir. No. Hay un despegue gradual, como cuando separas 2 superficies pegadas con algo muy fuerte. Si lo haces lento, casi no se rompe nada. Si lo arrancas de golpe, desgarras las 2. La cremación, en la visión de Teresa, no es simplemente quemaron el cuerpo. Es arrancaron el templo del alma de manera violenta antes de que ese vínculo terminara de soltarse de forma ordenada. ¿Qué siente el alma en ese momento? Ella lo describe como una amputación espiritual, no un dolor físico localizado, porque el cuerpo físico ya murió, sino la conciencia brutal de que algo esencial fue arrancado demasiado rápido. Imagínate esto. Tú todavía sientes que algo de ti está adherido a tu cuerpo, porque toda tu vida fuiste ese cuerpo. Fuiste esas manos que abrazaron, esos ojos que lloraron, esa boca que pidió perdón. Y de repente, sin preparación, ese cuerpo es reducido a cenizas. Teresa dice, el alma percibe eso como, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi morada? ¿Dónde está el lugar donde yo habitaba? No es nostalgia, es desorientación existencial. ¿Por qué esto importa a los vivos? Porque, según Teresa, ese primer dolor, la ruptura violenta, es el origen de casi todos los demás. Si el cuerpo hubiera sido tratado como templo, con tiempo, con despedida, con respeto al proceso natural, el alma haría ese desprendimiento con menos trauma. Pero cuando el cuerpo se destruye de golpe, el alma queda gritando silenciosamente. Han roto algo que todavía estaba unido a mí. Y ojo, Teresa insiste en esto. No es castigo por ser cremado, porque sí. Es la consecuencia espiritual de una separación brutal, sin preparación. Dolor 2. El fuego que no purifica. Aquí Teresa introduce algo extremadamente serio. No todo fuego viene de Dios. En la tradición católica, el fuego purificador, llámalo purgatorio si quieres, es doloroso. Sí, pero orientado al bien. Es un fuego que limpia, que sana heridas del alma, que quema el egoísmo, la dureza, la soberbia, para que el alma pueda entrar en la visión de Dios. Ese fuego, por terrible que sea, tiene sentido, tiene dirección, tiene, incluso dentro del dolor, un sabor de esperanza. El alma siente, estoy sufriendo, pero voy hacia la luz. Pero Teresa, en sus visiones, dice que el fuego de la cremación humana no actúa así. Ese fuego no purifica. Ese fuego destruye. Es fuego técnico, funcional, práctico, legal, higiénico. Es fuego que consume materia, porque nosotros, los vivos, decidimos resolver el cuerpo rápido. Ese fuego deja una huella en el alma, una memoria traumática, no una purificación.
Ella lo explica así. El alma intenta acercarse al fuego purificador de Dios, el que necesita para seguir su camino normal hacia la gloria. Pero al tocar ese fuego que debería sanarla, revive la experiencia del fuego que la destruyó. Es decir, la cremación genera una especie de trauma espiritual que luego bloquea temporalmente el acceso del alma a la purificación que sí viene de Dios. Traducción humana. El alma necesita limpieza, pero teme al proceso de limpieza porque cada vez que se acerca a ese proceso, vuelve a sentir la quemadura destructora. Eso es devastador. ¿Por qué importa esto para ti? Porque según Teresa, este bloqueo hace que esas almas no entren fácilmente en el circuito normal de alivio espiritual. Necesitan ayuda especial, necesitan intercesión concreta, y si no la reciben, quedan atascadas más tiempo en sufrimiento inútil, sin avance. Dolor 3. El proceso interrumpido. Dios, dice Teresa, no improvisa. Hay un orden. Hay un cómo. También en la muerte. Y ese cómo incluye la forma en que el alma se separa del cuerpo y cómo el cuerpo vuelve al polvo. Cuando el cuerpo se descompone lentamente, ese proceso tiene una dignidad interior, casi litúrgica. El alma se va desapegando, el cuerpo regresa a la tierra recibe lo que le pertenece. Hay continuidad. ¿Qué pasa con la cremación? Teresa la describe como una ruptura del orden natural, como si hubieras arrancado una fruta del árbol antes de que madure y antes de que termine de dar su semilla. El alma queda con la sensación constante de algo quedó pendiente. Ella lo llama una agonía de inacabado. No es dolor puñalada. Es peor. Es una ansiedad eterna de no terminé de despedirme de mi propio cuerpo. No terminé de cerrar. Ese no terminé se convierte en loop. El alma intenta cerrar, intenta completar, intenta decir, ya puedo soltar. Pero no encuentra el punto donde cerrar porque el proceso fue cortado, no concluido. Eso, en palabras de Teresa, es un tormento que no tiene equivalente en el purgatorio normal. El purgatorio es dolor con avance. Esto es dolor con bucle. Y aquí viene lo que más asustó a Teresa. Ese bucle hace que algunas almas traten de volver hacia los vivos, no para asustar, sino para terminar lo que quedó abierto. Ellas intentan completar a través de contacto con la familia. Y es ahí cuando en las casas empieza lo que la gente llama presencias, sensaciones raras. No puedo dormir desde que tenemos las cenizas en la sala. No es Hollywood. Es un alma que no logró terminar su proceso de separación y está tratando de completarlo con tu ayuda porque ya no tiene cuerpo donde hacerlo. Dolor 4. La soledad espiritual extrema. Aquí entramos en territorio pesado. Teresa dice que las almas que están en purificación normal, lo que la Iglesia siempre entendió como purgatorio, sufren. Sí, pero no están solas. Hay comunión. Hay consuelo. Hay otros que oran por ellas. Hay santos que interceden. Hay presencia de la misericordia. Es como estar en una sala de espera de cirugía espiritual. Duele, pero estás acompañado. En cambio, las almas de los cremados sin preparación quedan, según la visión de Teresa, en una zona de aislamiento. No es condenación. Ella es muy clara. No está diciendo, están en el infierno. No. Lo que está diciendo es, están en una condición distinta donde no reciben fácilmente el consuelo normal, porque su herida es distinta. ¿Cómo lo describe ella? Es como estar rodeado de voces santas, pero no poder entenderlas, como si hablaran otro idioma. Imagina eso, sentir la presencia de ayuda, pero no poder conectarte con esa ayuda. Ver la luz, pero notar que entre tú y esa luz hay un muro invisible que no entiendes cómo atravesar. Ese aislamiento genera desesperación progresiva. Teresa dice que esta desesperación se alimenta a sí misma.
y si nadie interviene desde el lado de los vivos, puede intensificarse. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que esa desesperación, según Teresa, a veces filtra hacia la familia. Ansiedad sin causa, tristeza que no se explica, sensación de opresión espiritual en casa. No es posesión, no es película de miedo, es eco de soledad espiritual que está pidiendo auxilio. Dolor 5. La memoria traumática del fuego. Este es uno de los puntos donde Teresa literalmente lloraba. Ella cuenta que vio almas que revivían el momento del fuego una y otra vez, no como recuerdo, me acuerdo cuando pasó, sino como presente continuo, está pasando ahora. Es una repetición fija en el tiempo, como si el reloj espiritual del alma hubiera quedado detenido en el minuto exacto en que el fuego tocó su cuerpo, y ese minuto se repite, y se repite, y se repite. Esto no le sucede, dice Teresa, al alma que muere, y es enterrada con rito, oración, despedida, acompañamiento. Eso es doloroso, sí, pero progresivo. Aquí no. Aquí el alma quedó pegada al trauma inicial. ¿Por qué eso es especialmente cruel? Porque el alma sabe que no fue ella quien eligió conscientemente ofrecerse al fuego como un mártir. Un mártir que acepta el fuego por Cristo vive ese fuego como entrega voluntaria. Aquí no hubo esa entrega interior. Aquí hubo. Mi familia decidió por mí, pensando que era lo mejor, o que era más limpio, más rápido, más barato, más moderno. Entonces el alma carga dos capas de dolor. El trauma mismo y la impotencia de no haber podido decir, espera, prepárame, no lo hagas así. Y te digo algo que vas a odiar escuchar, pero tienes que escucharlo. Teresa dice que muchas almas que sufren esto no culpan con odio a la familia. No es, me hiciste daño y te castigo. Es, hiciste algo que no sabías y ahora yo estoy herida. Por favor, ayúdame a sanar. Es súplica, es ruego, es una mano extendida desde el otro lado diciendo, arregla conmigo lo que pasó. Dolor 6. Las manos atadas. Este punto destruyó a Teresa. En la espiritualidad clásica, los difuntos en gracia pueden interceder por los vivos. Tú rezas por tu abuela, sí, pero tu abuela también, en su estado de purificación, puede pedir por ti. Eso es comunión de los santos. No hay muro absoluto entre ellos y nosotros. Hay intercambio de amor. Pues bien, Teresa vio que las almas marcadas por la cremación sufren algo desgarrador. Sienten amor, sienten deseo de proteger a su familia, sienten urgencia de ayudar. Pero temporalmente no pueden hacerlo con la misma eficacia. Imagínate ser madre, morir, ver que tu hija está sufriendo, ver que está cayendo en una oscuridad emocional, y no poder abrazarla espiritualmente como deberías poder hacerlo. Imagínate ver a tu esposo hundiéndose en culpa, o a tu hijo repitiendo patrones autodestructivos, y no poder intervenir. Teresa dice que esto es un tormento adicional, porque el amor no desaparece con la muerte. El amor se intensifica, y cuanto más amas, más duele no poder actuar. Por eso este dolor es insoportable para muchas almas. No es me duele a mí, es me duele verlos a ellos y no poder cubrirlos. Y aquí está el giro que Teresa deja clarísimo. La familia cree que hizo todo, por cariño, por respeto. Pero sin querer, les ató las manos espirituales. Les impidió proteger. ¿Te estás dando cuenta de lo grave que suena eso si eres hijo, hija, esposo, esposa? ¿Te estás dando cuenta de por qué Teresa gritaba, ¿no sabían lo que hacían? Dolor 7. La angustia por los vivos. Este es el dolor profético. Teresa dice que muchas de estas almas sufren no solo por lo que están viviendo ahora, sino por el eco futuro de su propia cremación. Ellas ven, y esto para Teresa fue aterrador, que su cremación se convierte en precedente familiar. Así hicieron con mamá, así haremos con papá, así haremos con el abuelo, así haremos conmigo. Es decir, su caso se vuelve la norma. Entonces,
El alma sufre una angustia que Teresa llama dolor por la descendencia espiritual. Esa alma ve que su condición de herida se va a multiplicar en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Sufre no solo por sí misma, sino por el ciclo que acaba de activarse en la familia. Es una especie de desesperación preventiva. Van a repetir conmigo lo que me hirió. Van a herir a otros sin saberlo. Tengo que advertirlos. Ahora escucha con mucha atención, porque esto es donde el mensaje deja de ser terror y se convierte en misión. Para Teresa, este séptimo dolor es también el punto de ruptura donde nace la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el alma sufre por sus vivos, pide ayuda. Cuando pide ayuda, la familia empieza a notar señales. Los sueños repetidos, la inquietud espiritual en casa, esa sensación de algo no está en paz con las cenizas, esa presión en el pecho cuando intentas rezar. Y esos signos, que mucha gente interpreta como la casa está embrujada, para Teresa no son demoníacos por defecto. Ella los lee como está pidiendo reparación, está suplicando. No dejen que esto siga. Háganme sanar, para que nadie más en la familia tenga que pasar por esto. ¿Entiendes lo que significa? Significa que el alma sigue amando, que no viene a castigarte, viene a suplicarte que rompas el patrón, que seas tú, ahora mismo, la persona que dice, se acabó. En mi casa vamos a honrar el cuerpo como templo. En mi casa vamos a hacer reparación por los que ya partieron. En mi casa nadie más va a entrar en ese estado de soledad espiritual. Ese es el núcleo. No es terror, es responsabilidad. Mucha gente escucha esto y dice, esto es demasiado oscuro. No, oscuro es ignorarlo. Lo que hace Teresa, y aquí está su grandeza, no es darte una película de miedo, es darte lenguaje, es darte diagnóstico, es decirte, mira, este dolor existe, mira cómo se siente, mira por qué no es igual que el purgatorio normal, mira por qué no basta decir, descansa en paz, y ya. Mira por qué tu abuela te está apareciendo en sueños con fuego en los ojos, pero sin odio. No vino a asustarte, vino a pedirte algo. Porque hay algo más que entender. Teresa nunca se limitó a describir el horror. Ella no dijo qué horror, pobre alma. Cerrar cuaderno y listo. No. Ella lloró. Sí. Ella dejó de comer. Sí. Ella pasó noches enteras repitiendo, no sabían lo que hacían. Pero luego hizo lo que la convierte en doctora de la Iglesia. Buscó remedio, pidió método, exigió respuesta. Y ese método lo vamos a ver después, cuando hablemos del protocolo de sanación, de la oración de reparación, de cómo una familia viva puede aliviar el trauma del alma cremada, cortar la repetición del fuego destructor y devolverle a esa alma acceso al fuego purificador de Dios. Pero antes de llegar ahí, necesito que tú, que estás escuchando, entiendas esto sin suavizarlo. Según Santa Teresa de Jesús, la cremación sin preparación espiritual no es un trámite neutro, es una herida, es una ruptura, es un trauma, es soledad, es un grito de ayuda a los tuyos ahora. Y si tú eres parte de esa familia, entonces esta parte del mensaje ya no es historia antigua, es personal. El caso concreto. Sor Beatriz. 1. La historia. Sor Beatriz fue, según los registros del convento de San Lucas, una mujer ejemplar. Desde su juventud vivió con una pureza que las demás describían como antigua, de otro siglo. Nunca se quejaba, no opinaba, se movía entre el rezo y el trabajo manual con la misma delicadeza con que se mueve una llama en el aire. Parecía hecha de obediencia, decía su priora. Cuando enfermó, pidió que no la visitaran médicos, sino que se rezara el Salmo 130 junto a su cama. Murió en gracia, serena, con las manos cruzadas sobre el pecho. Una muerte hermosa, como las que los místicos llaman consumación. La familia, gente devota pero moderna, quiso honrarla con dignidad.
Decidieron la cremación por cariño, por limpieza, por amor. Dijeron, así se va más rápido al cielo sin corrupción del cuerpo. Y nadie sospechó que ese acto tan racional iba a abrir una grieta invisible. 2. Los signos. La primera semana después de la cremación fue normal. Luego comenzaron los sueños. Una misma figura visitó a todos. Una mujer en azul, con el rostro iluminado por un fuego dorado. No hablaba, solo levantaba las manos, como pidiendo algo imposible de alcanzar. La familia se despertaba con el mismo temblor, las mismas lágrimas. Hasta el niño más pequeño, que no había conocido a su tía, gritó una noche, «¡No puede entrar! ¡No la dejan entrar!». Después vino la inquietud. El aire de la casa se volvió pesado, eléctrico. Las velas se apagaban sin viento. Los relojes se detenían a la misma hora, las 3:11. No era miedo, era presencia, como si alguien esperara detrás del silencio. 3. Teresa entra en escena. En el convento de Ávila, Teresa ya había conocido almas del purgatorio, visiones del amor y del dolor. Pero aquella presencia era distinta. No ardía, no clamaba, solo existía, en pausa. Durante 3 noches consecutivas, mientras rezaba el rosario, Teresa sintió que el aire de su celda se espesaba. Un perfume de cera y madera quemada la envolvía. Y en ese olor reconoció la señal. «Señor, si es tuya, muéstrame su necesidad». La figura apareció con claridad en la 4ª noche. Una monja de hábito azul, rostro luminoso y mirada dulce, pero detenida, como si el tiempo no le perteneciera. En sus manos, un rosario que brillaba apenas, como si cada cuenta ardiera desde dentro. «No estoy condenada», dijo, «pero no puedo entrar en la purificación normal. Estoy suspendida». Teresa escuchó sin miedo, aunque su corazón latía con fuerza. Años de discernimiento le habían enseñado a distinguir lo divino de lo ilusorio, y aquella alma no era ni engaño ni sombra, era verdad pura. 4. El diálogo. Teresa preguntó, «¿Por qué estás suspendida si moriste en gracia?» Y la aparición respondió con una calma que dolía. «Porque el fuego que me tocó no fue el fuego de Dios, sino el del hombre. Mi cuerpo fue reducido antes de que el alma terminara de separarse. Quedé entre 2 fuegos, sin uno que me purifique». Teresa calló largo rato. Sintió un temblor que no era miedo, sino compasión. Entendió que estaba ante una realidad que no cabía en los libros. El alma no pedía liberación para sí, sino comprensión para los vivos. «Enseña a los vivos cómo reparar esto», dijo. «Somos muchas». La frase cayó en el corazón de Teresa como piedra en el agua. Primero impacto, luego ondas que se expanden hasta el infinito. 5. El peso del mensaje. Durante días Teresa no habló con nadie. No comía, no dormía, solo escribía frases sueltas en su cuaderno. Entre cuerpo y alma hay un lazo que el tiempo disuelve. Si el hombre rompe el lazo antes de tiempo, el alma queda suspendida. Aquella idea la obsesionaba. La veía en todo, en la llama de las velas, en el humo de la cocina, en la voz de las hermanas al cantar los salmos. El mundo entero parecía hablarle en clave. «No destruyas el puente antes de que el alma cruce». En su oración siguiente, la presencia regresó. Ya no como figura visible, sino como pensamiento vivo. «No basta con orar genéricamente», escuchó dentro. «Debes enseñar la oración de reparación para que la herida se cierre». 6. El método. Fue entonces cuando Teresa comprendió. No se trataba de magia ni de dogma, sino de intención. De cómo la conciencia humana puede ofrecer al alma suspendida una vía para continuar su tránsito. Escribió: «La reparación no es rito, es conciencia. Consiste en 3 actos: reconocer, ofrecer, encender. Reconocer. Aceptar con humildad que el acto, aunque hecho con amor, interrumpió un proceso sagrado. Ofrecer. Dedicar una oración o acción buena en memoria del cuerpo perdido, no para pedir,
sino para unir. Encender. Una llama física. Vela. Fuego. Luz. Que simbolice el fuego divino que sustituye al fuego humano. Si esto se hace con fe, anotó Teresa, el alma retoma su curso, y el fuego que hirió se convierte en fuego que guía. 7. Los testigos. Las hermanas del convento notaron el cambio. Teresa parecía más frágil, pero su mirada tenía una claridad nueva, casi luminosa. Una de ellas escribió: no hablaba mucho, pero cuando pasaba por el claustro, el aire se hacía más liviano. Comenzó a enseñar en secreto una oración corta. Para las almas suspendidas, que el fuego que las tocó sea ahora luz que las conduzca. Las monjas la repetían al encender las velas del coro, y decían que a veces una brisa cálida recorría la capilla, como una respuesta. 8. La familia de Sor Beatriz. Mientras tanto, lejos de Ávila, la familia de Sor Beatriz también cambió. Los sueños cesaron. La casa volvió a sentirse viva. Una noche, la sobrina menor soñó una última vez. Gracias. Ya puedo continuar. Y la figura azul desapareció entre dos luces, una dorada y otra blanca, fundiéndose en una sola claridad. Nadie volvió a mencionarla, pero cada año, el día de su muerte, encendían una vela en silencio. Sin saberlo, estaban repitiendo el método. 9. La enseñanza Teresa resumió el caso en su cuaderno espiritual. El alma herida por el fuego del hombre no está perdida, sino en pausa, y la pausa se sana con amor consciente. No hay condena, solo espera. No hay castigo, solo aprendizaje. La Iglesia no recogió esa enseñanza oficialmente, pero dentro de los conventos carmelitas se transmitió en voz baja, de maestra a discípula, durante generaciones. Una pequeña oración encendida, nacida del caso de Sor Beatriz. 10. Epílogo. Teresa nunca habló públicamente del episodio. Solo dejó una última nota. Dios permite que la ignorancia del hombre hiera, pero también permite que el amor repare. Lo que el fuego humano rompió, el fuego divino lo rehace. En su muerte, pidió que su cuerpo no fuera tocado, que se dejara reposar en tierra, para que el alma tenga su tiempo. Dicen que en la celda donde escribió sobre Sor Beatriz, la luz al atardecer aún entra con un tono distinto, como si una presencia invisible siguiera agradeciendo. Y así, el caso concreto se volvió doctrina silenciosa. La esperanza de que incluso lo interrumpido puede volver a completarse cuando el amor se hace consciente. ¿Alguna vez has sentido que alguien que ya murió sigue intentando hablarte? No con palabras, sino en tus sueños, en el peso del aire, en esa sensación de que algo todavía no terminó. Teresa de Jesús decía que eso no es imaginación, sino una señal. En esta historia, vas a descubrir cómo saber si un alma cremada está pidiendo auxilio. Dicen que los muertos descansan, que cuando el cuerpo se apaga, el alma vuela en paz. Pero Teresa escribió algo distinto. Algunas almas no descansan, esperan. Y no esperan por culpa o castigo, sino porque algo quedó inconcluso. Esa espera, cuando se prolonga, comienza a manifestarse en los vivos, no con sustos ni sombras, sino con pequeños signos que tocan el sueño, la oración y la casa. Si alguna vez has sentido que alguien te llama sin palabras, si un rostro se repite en tus sueños, o si un recuerdo vuelve sin motivo, podrías estar siendo parte de eso. Y no es terror, es comunicación. Teresa nunca buscó el misterio la buscó a ella. Durante sus horas de oración, descubrió que algunas almas, al ser separadas de su cuerpo de forma abrupta, quedaban suspendidas entre dos planos, particularmente las que pasaban por el fuego de la cremación. Ese fuego, decía, corta un hilo invisible. El alma, incapaz de completar su tránsito, busca ayuda en los suyos. No atormenta, escribió, suplica. Por eso, estas manifestaciones no son castigos ni presencias demoníacas,
son llamadas. Y cuando una energía así aparece, el peor error es tener miedo. El acierto es escuchar. Teresa habló de 3 signos principales. El primero ocurre en los sueños. Ella los llamaba sueños de insistencia. El alma se presenta muchas veces, bajo distintas formas, pero siempre con la misma mirada. Súplica, no serenidad. Si todos en una familia sueñan al mismo difunto, si los sueños se repiten con fuego, con una luz que no da calma, eso no es coincidencia. El fuego de esos sueños no quema, pero inquieta. Y la mirada, más que dulce, es expectante, como si dijera, ayúdame. Lo más sorprendente es que estos sueños se sincronizan. Una madre, un hijo y una abuela pueden soñar la misma escena la misma noche, o alguien que ni conocía al difunto empieza a soñarlo después de visitar la casa donde están las cenizas. Teresa lo explicaba así. El alma toca las cuerdas que le pertenecen. Sueña con quien conserva su eco. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Te ha pasado? ¿Has soñado con alguien que te mira en silencio, sin paz? Si sí, no lo ignores. Esa alma puede estar usando tu sueño como su única voz. El segundo signo aparece en la oración. Teresa lo reconoció en sí misma. Durante semanas no podía rezar. Cada vez que pronunciaba el nombre de cierto difunto, sentía un nudo en el pecho, una presión invisible. No era el demonio, escribió, era una tristeza viva. Cuando un alma pide ayuda, la oración se vuelve pesada. El cuerpo se cansa, la mente se dispersa, el corazón se endurece sin razón. Empiezas a pensar que perdiste la fe. Pero Teresa advertía, no es falta de creencia, es interferencia espiritual. Esa interferencia ocurre porque el alma busca contacto. El lazo entre ustedes vibra, genera peso, ansiedad, incluso somnolencia durante la misa. No estás poseído, estás siendo llamado. Aquí ocurre la confusión más común. La persona siente rechazo al rezar y cree que Dios la ha abandonado. Pero en realidad, el alma suspendida está tan cerca que su presencia interfiere con la conexión divina. Hasta que alguien la reconoce, la nombra y ora por ella, con intención consciente, esa tensión no se disuelve. El tercer signo sucede en el espacio físico. Es la presencia inquieta en casa. Hay lugares donde el aire pesa más, zonas que evitas sin saber por qué, habitaciones frías aunque no haya corriente. Teresa lo llamaba el roce del alma detenida. No entra para asustar, sino porque aún se siente en los suyos. A veces la manifestación es física. La sensación de que alguien se sienta en la cama, un objeto que cae sin causa, una brisa suave en medio del silencio. No son portentos sobrenaturales, son pequeños toques de energía buscando reconocimiento. Incluso los animales lo perciben antes que nosotros. Perros que miran hacia un rincón vacío, gatos que evitan un mueble. Teresa decía que ellos, sin mente racional, son los primeros en notar lo suspendido. Pero aquí viene algo importante. No todo lo que asusta viene del mal. Teresa fue tajante. Lo demoníaco agita, lo humano duele, lo divino enseña. El miedo violento, el terror repentino, no vienen del alma. El alma suspendida produce otra cosa. Una tristeza profunda. Una compasión sin causa. Sientes presión en el pecho, pero junto a ella, una necesidad de rezar. Eso no es peligro. Es aviso. El cuerpo es una antena espiritual. Cuando capta esa frecuencia, reacciona. No es castigo. Es sensibilidad. Y solo los que todavía aman pueden percibirlo. El peor error, decía Teresa, es intentar hablar directamente con los muertos. No hables con ellos. Ora por ellos. Intentar comunicarse los retiene. Pedir señales los ata. Tocar sus objetos con ansiedad los ancla. El alma no busca diálogo. Busca reparación. Y la reparación llega solo cuando alguien ora sin miedo ni curiosidad, con amor consciente. El miedo alimenta la herida, el amor la sana.
Teresa dejó también una forma de confirmar si una de estas presencias es verdadera. Durante 3 noches seguidas, ora con intención específica. Señor, si esta alma está suspendida, que la luz que le faltó llegue ahora por mi fe. Enciende una vela cada noche y observa. Si los sueños se intensifican, si los recuerdos regresan más vivos, si la casa se siente más pesada los primeros días, es confirmación. El alma está recibiendo la energía. Y cuando el sueño cambie, cuando la mirada ya no pida sino sonría, sabrás que la reparación comenzó. No es magia. Es la forma en que el amor atraviesa planos. Y si te está pasando ahora, escucha. No digas, es coincidencia. No te burles de lo invisible. A veces lo que llamas ansiedad es simplemente un alma cercana pidiendo auxilio. Teresa lo explicaba con ternura. El alma llama a quien conserva su eco. Si tú lo sientes, es porque fuiste elegido. No por castigo, sino por confianza. No todos pueden percibir, solo quienes todavía aman. Así que si algo de esto te ocurre ahora, no huyas. Reza, enciende una vela, ofrece una palabra. El alma no busca más que eso, un puente. No hay terror en estas señales, sino propósito. Un alma cremada no busca venganza, busca completar su camino, y los vivos, al comprender, se vuelven instrumento de liberación. Teresa cerró sus notas con una frase que hoy suena más actual que nunca. Cuando los vivos oran con conciencia, los muertos aprenden a descansar. Así que la próxima vez que despiertes con un sueño que se repite, que sientas presión en el pecho o una brisa fría donde guardas sus cenizas, recuerda, no estás siendo acosado, estás siendo elegido. Enciende una vela, no por miedo, sino por comprensión, porque quizá, en ese instante, un alma te está agradeciendo. Y cuando respondes con amor, el fuego del hombre se transforma en fuego de Dios. Hay fuegos que iluminan y fuegos que destruyen. A veces parecen iguales, pero no lo son. Teresa de Jesús decía que el alma reconoce la diferencia solo cuando ya es tarde. Y en sus visiones vio algo que muy pocos se atreven a nombrar, que no todo fuego viene de Dios. Desde el principio, el ser humano ha mirado el fuego con la misma mezcla de miedo y fascinación. El fuego acompaña nuestros días, calienta, ilumina, da vida, pero también puede borrar todo rastro de lo que fue. Por eso Teresa comprendió que el fuego no es ni bueno ni malo, es un lenguaje. Y lo que lo diferencia no es su temperatura, sino su intención. Hay un fuego que purifica y hay otro que rompe. El primero arde para elevar, el segundo para consumir. Uno enseña, el otro confunde. Y entre ambos hay una línea tan delgada que solo el alma puede distinguirla. Teresa lo llamó el fuego de Dios y el fuego del hombre. El fuego de Dios es purificador. No destruye, transforma. Es el fuego de la cirugía divina. Duele, pero salva. Cuando arde, quema las impurezas del alma, los apegos, las sombras. Y en medio del dolor, deja un rastro de paz. Porque el alma siente que el sufrimiento tiene sentido, que detrás del ardor hay una promesa. El fuego divino es limpieza, no venganza, escribió Teresa. Ese fuego es paciente. Actúa despacio, como la mano del médico que corta para curar. Es el fuego del espíritu, el que arde en el corazón cuando uno se acerca a Dios, el que convierte la herida en puerta. Pero el otro fuego, el que el hombre produce con sus propias manos, ese no siempre entiende lo que toca. Es rápido, técnico, limpio por fuera, pero ciego ante el alma. Teresa lo vio en sus visiones cuando contempló las consecuencias de la cremación, y lo describió con una frase que no se olvida. No vi infierno, vi heridas. El fuego de la cremación no purifica porque carece de intención espiritual,
Rompe de golpe el vínculo entre cuerpo y alma antes de que la gracia complete su trabajo. Es como interrumpir una operación a mitad del proceso. El alma, que debía atravesar un tránsito de desprendimiento, recibe un choque violento y queda suspendida, ni purificada ni perdida, solo herida. Ese fuego, tan moderno, tan humano, nace de la necesidad de controlar lo que tememos. Queremos una muerte limpia, sin espera, sin misterio. Queremos borrar el rastro, cuando en realidad el alma necesita tiempo para regresar a la luz. Y el fuego mecánico, el de los hornos, no entiende de almas. Cumple su función, pero no su sentido. Teresa lo explicó con una lucidez que parece escrita para nuestro tiempo. El fuego del hombre no tiene intención de Dios, y sin intención no hay purificación. El fuego de Dios arde hacia arriba. El del hombre, hacia abajo. Uno libera. El otro interrumpe. Uno abre el cielo. El otro deja la puerta entreabierta. Por eso Teresa comparaba ambos fuegos con una cirugía. El fuego santo es la mano del cirujano divino que abre la herida para sanar. El fuego humano, sin oración ni preparación, es una herida abierta que nadie atiende. El primero duele por amor. El segundo duele por ruptura. Imagina un paciente que es despertado antes de que el médico termine la operación. Así queda el alma cuando su tránsito es interrumpido. No sufre castigo, sufre una interrupción. No es infierno, no es cielo. Es el pasillo entre los dos. El error del mundo moderno es confundir la limpieza externa con la pureza interior. Creemos que la velocidad es progreso, que lo rápido es más eficaz, que el silencio del cuerpo equivale a paz. Pero Teresa veía en eso una tragedia invisible. El progreso del hombre no debe olvidar la paciencia de Dios, decía. No es maldad, es prisa. El hombre no busca ofender al Creador, sino escapar del misterio. Pero en esa huida deja atrás algo sagrado. Y lo sagrado no desaparece. Espera. El fuego de Dios enseña. El del hombre desorienta. El primero ilumina el alma para que vea su verdad. El segundo la deja ciega. Y esa ceguera es la que Teresa sintió al mirar las almas suspendidas, sin culpa, pero sin dirección, sin castigo, pero sin descanso. Sin embargo, incluso ahí hay esperanza. Cristo le mostró que esas heridas pueden ser curadas si los vivos colaboran. El amor consciente tiene poder sobre el fuego. Una oración sincera puede transformar lo que el fuego humano rompió. Porque cuando un alma reza por otra, el fuego del hombre se vuelve instrumento del fuego divino. El fuego del hombre puede ser redimido por el fuego de Dios, escribió Teresa, y en esa frase está la clave. Nada está perdido. Todo lo que fue herido puede ser sanado si alguien ama lo suficiente. Cuando un hijo, una madre o un amigo oran por un alma cremada con intención de sanación, una chispa se enciende, y esa chispa viaja al lugar donde el alma quedó suspendida. Es la llama que completa la cirugía, el toque final de la mano divina. La herida empieza a cerrarse, y la paz, poco a poco, regresa. Dios no abandona, espera que alguien le ayude a amar. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, transforma el fuego del hombre en fuego del cielo. Por eso Teresa no hablaba de condena, sino de colaboración. El alma humana no está sola ni en la vida ni en la muerte. Cada oración consciente abre un puente entre los dos fuegos. El dolor del cuerpo se convierte en purificación del alma. El fuego del horno se convierte en fuego de gracia. Y al final, Teresa escribió algo que parece un suspiro, una frase que cierra toda esta revelación. El Señor no me mostró los fuegos para asustar, sino para enseñar a discernir. Distinguir el fuego santo del fuego humano no es una idea teológica, es una necesidad espiritual. Porque mientras el hombre siga quemando lo que no entiende,
Dios seguirá buscando corazones que sepan encender por amor. No todo fuego viene de Dios, pero todo fuego puede volver a Él si pasa por el amor. Y quizá, al escuchar esto, entiendas que tú también puedes ser ese puente, el que convierte el fuego que rompe en fuego que reúne, el que transforma el calor del dolor en luz de comprensión. El fuego del hombre hiere, pero el de Dios cura. Y entre los dos está la oración, la única llama capaz de unir lo que el dolor separó. Hay momentos en los que mirar la oscuridad no basta. Hace falta hacer algo, porque entender el dolor no lo disuelve. Y cuando Teresa de Jesús vio a aquellas almas suspendidas, comprendió que la compasión sola no era suficiente. Había que actuar, había que ofrecer algo. Por eso, en una de sus visiones más silenciosas, recibió lo que ella llamó un modo de reparación, una forma de participar con Cristo en la sanación del alma herida. No era una fórmula mágica, ni un rezo mecánico. Era un acto de amor consciente, una alianza entre los vivos y los que esperan. Ella lo explicó con palabras muy simples. El alma necesita una chispa de amor humano para volver a sentir el fuego de Dios. Y eso decía, puede hacerlo cualquiera. No se necesita ser monja, ni místico, ni santo. Solo tener un corazón dispuesto a mirar al cielo y decir, Señor, úsame para sanar lo que quedó roto. Teresa enseñó que el primer paso es el reconocimiento. Ninguna herida se cura si no se nombra, y la herida del alma cremada es precisamente esa, una separación demasiado rápida, sin oración, sin acompañamiento. Por eso, lo primero que el orante debe decir es una verdad sencilla y directa. Señor Jesús, reconozco que hubo una ruptura violenta entre cuerpo y alma, y que esta alma necesita tu luz para completarse. Ese reconocimiento abre la puerta. No es una acusación, es una constatación amorosa. Porque Dios no necesita que le recordemos lo que pasó, necesita que alguien lo diga en nombre del amor. Después viene la petición, no de castigo, sino de sanación. Teresa escribía que el fuego de Dios, cuando se invoca con fe, entra donde el fuego humano dejó la cicatriz. Por eso, la segunda parte de la oración es esta. Jesús, te pido que con tu fuego de amor y tu resurrección sanes esta ruptura. Que el fuego de la vida toque ahora el lugar donde el fuego del hombre dejó sombra. En ese momento, el orante se convierte en canal, y lo que parece una simple frase empieza a mover energía verdadera. Porque el amor no es metáfora, es fuerza. El tercer movimiento es ofrecer algo. Teresa lo llamaba pequeño sacrificio de amor, no para ganar méritos, sino para vincularse, porque el alma que pide ayuda necesita sentir que alguien en la tierra le dedica un acto concreto. No palabras, sino gesto. Puede ser algo mínimo, renunciar a una comodidad, a una comida, a un capricho, algo que el cuerpo note y el alma sienta. Te ofrezco esto, Señor, por amor a esa alma que espera. Eso, decía Teresa, es como encender una vela en el cuerpo mismo. El fuego del sacrificio se une al fuego del cielo, y juntos empiezan a reparar. Luego viene la cuarta parte, la más dulce y la más poderosa. Pedir que esa alma entre al proceso normal de purificación. Señor, que esta alma ahora sí pueda caminar hacia tu luz, que encuentre el fuego que limpia y no el que quema, y que su espera termine en tu abrazo. En ese momento, la oración deja de ser nuestra, se convierte en un acto de intercesión. Es el instante en que el cielo escucha y actúa. Y al final, Teresa pedía una cosa más, que no olvidemos a los vivos, porque cada alma suspendida deja un eco en la familia. La inquietud, la tristeza, el desasosiego a veces no son propios, son resonancia. Por eso, la última parte de la oración dice,
Jesús, te pido paz y protección para esta familia, para todos los que amaron y aún aman a esta alma. Que tu luz los cubra y que el fuego de tu presencia disuelva todo miedo. Esa es la oración completa. Pero Teresa insistía, no se trata de decirla una vez. El alma necesita constancia. Por eso propuso hacerlo como una novena, 9 días seguidos, a la misma hora si es posible, con calma, sin prisa. 9 días para transformar el fuego humano en fuego divino. Durante esos 9 días se recomienda ofrecer algo pequeño. Puede ser ayuno, una renuncia a un gusto, una comida sencilla, una incomodidad aceptada con amor. No por culpa, sino por conexión, porque el sacrificio une. Y cada vez que el cuerpo dice, no puedo más, el alma del otro siente que alguien la sostiene. Es la comunión de los santos en acción. Teresa explicaba que el cuerpo tiene memoria espiritual y que cuando renunciamos a algo con intención de amor, esa energía se libera hacia donde hace falta. Por eso decía, ayunar con amor es rezar con el cuerpo. Y aunque suene antiguo, sigue siendo profundamente moderno. Porque en un mundo donde todo se compra, ofrecer algo propio es el único lenguaje que el cielo no confunde. El proceso entero se llama reparación, pero no es un castigo. Es colaboración. El alma del difunto no puede hacerlo sola, y el amor humano, cuando se ofrece, completa el ciclo. Teresa lo veía como una danza. El alma se eleva un poco cada vez que alguien ora con fe. Y poco a poco, lo suspendido se libera. Lo roto se une. Durante esos 9 días conviene escribir el nombre de la persona por quien se ora. No en público, no como exhibición, sino en un papel, frente a una vela. Ver el nombre ayuda al corazón a recordar que se trata de alguien real, amado, que espera. Y cada vez que se repite la oración, ese nombre brilla un poco más. También es importante mantener el alma limpia. Teresa aconsejaba hacer la novena estando en gracia, es decir, después de una confesión reciente, o al menos en sincero arrepentimiento, porque quien pide luz para otro debe tener espacio para recibirla. No se trata de perfección, sino de apertura. Un corazón disponible basta. Y sobre todo, entender esto, no es magia, no es un conjuro. No se trata de mover energía como si fuera mecánica. Es una relación viva. El cielo y la tierra colaborando en el mismo acto. La comunión de los santos no es metáfora. Es una red real de amor que une a todos los que han amado a Dios, estén donde estén. Y cuando un vivo ora con intención pura, esa red se activa. El alma suspendida recibe esa vibración y puede continuar su camino. Así funciona el misterio, a través del amor encarnado. Teresa decía, Dios necesita manos humanas para tocar las heridas del alma. Y cada vez que alguien hace esta oración con sinceridad, esas manos se vuelven las suyas. No es que uno se convierta en salvador, sino en instrumento. El poder no viene del humano, sino del amor que lo atraviesa. Algunos preguntan, ¿y cómo sé si funcionó? La respuesta no está en señales espectaculares, sino en la paz. Si durante la novena los sueños cambian, si el ambiente en casa se aligera, si el recuerdo deja de doler, es señal de que la reparación se cumplió. El alma ha encontrado su camino, y el corazón del que oró también ha sido tocado, porque cada acto de amor sincero sana en los dos sentidos. Teresa contaba que después de cada reparación sentía una alegría serena, como si una puerta se hubiera cerrado suavemente. Una calma que no venía de afuera, sino de dentro. Eso es lo que el alma experimenta cuando el fuego vuelve a su origen, serenidad. Y esa serenidad se contagia. Por eso decía, cuando uno ama por otro, Dios actúa por ambos. Esa es la clave. No hay oración perdida. No hay acto de amor que se desperdicie. Cada gesto cuenta.
Cada palabra pronunciada con fe se convierte en llama. Y aunque este camino parezca largo, en realidad es simple. 9 días, una vela, un nombre, una renuncia. Nada más. Pero el cielo se mueve con eso, y lo que parecía imposible empieza a resolverse. Quien hace esta oración entra en un acto de comunión con todo el cielo. No se trata de magia, sino de colaboración. Dejar de ser espectador del dolor y convertirse en parte de la curación. Y cuando eso sucede, la vida cambia también para el que ora, porque el alma que ayuda a otro encuentra su propia sanación. Así que, si ahora mismo recuerdas a alguien que partió y fue cremado, si su nombre sigue viniendo a ti sin razón, tal vez sea porque te eligieron para esto, para cerrar lo que quedó abierto, para encender una luz donde hubo sombra. Toma una vela, enciéndela. Di en voz baja: Jesús, con tu fuego de amor, sana lo que el fuego humano dejó herido. Recibe esta alma en tu luz y dame paz. Eso basta. El resto lo hace Él. Y mientras la llama arde, recuerda lo que Teresa dejó escrito. El amor no se explica. El amor repara. Teresa de Jesús decía que el tiempo no le pertenecía a nadie, que las visiones que recibía no eran solo para su siglo, sino para los que vendrían después. Y entre todas, hubo una que la dejó temblando. Vio las generaciones futuras. Vio un mundo donde la cremación sería normal, donde el fuego del hombre sustituiría al ritual del descanso. Y vio también los rostros, rostros como el tuyo, personas que, al escuchar esto, sentirían una punzada de responsabilidad en el pecho. Ella no sabía tu nombre, pero sabía tu alma. Vio a una persona del futuro que se detendría a escuchar. Alguien que no se reiría, que no cambiaría de tema, que no apagaría el video por incomodidad. Vio a alguien que entendería que lo espiritual no es leyenda. Y ahora ese alguien eres tú. Porque ahora ya sabes, y cuando se sabe, se responde. No se puede volver atrás. No se puede decir, yo no sabía. Lo que acabas de escuchar te compromete, y no como castigo, sino como llamado. Teresa escribió: el alma será medida también por lo que hace con la luz que recibe. Por eso este momento importa, porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Las almas no se cruzan por accidente. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque hay algo que espera tu acción. No se trata de culpa. No se trata de miedo. Se trata de amor consciente, de tomar lo que sabes y transformarlo en vida. Tal vez en tu familia ya hubo una cremación. Tal vez todavía duele. Y tal vez ahora comprendes cosas que nadie te explicó. Este es el momento de actuar. No con palabras vacías, sino con 3 gestos que pueden cambiar destinos. El primero, ora por esa alma concreta de tu familia, no en masa, no, por todos, por alguien con nombre, con historia, con mirada. Toma una vela, pronuncia su nombre en silencio y di: Señor, si esta alma necesita tu luz, que mi amor sea el puente. Eso basta. El resto lo hace Él. No necesitas fórmulas ni credos perfectos, solo sinceridad. Cada palabra que nace del corazón llega al cielo más rápido que cualquier rezo aprendido. El segundo paso: prepárate tú. Teresa decía: mi cuerpo es templo, no basura. Esa frase no tiene nada que ver con vanidad ni perfección física. Habla del alma encarnada, de la conciencia de que este cuerpo es instrumento de Dios, y que lo que hagas con él deja huella en el mundo espiritual. Si tratas tu cuerpo con respeto, si limpias tu mente, si vives con intención, ya estás creando armonía, porque el alma, cuando llegue su momento, sabrá regresar sin miedo. Y eso empieza hoy, en cada decisión pequeña. Dormir a tiempo, cuidar lo que consumes, no ensuciarte con odio o culpa. El cuidado de uno mismo también es una forma de santidad. El tercer paso:
Enseña esto con caridad, no con gritos, no con juicios. El propósito no es señalar a tu madre, ni a tu esposo, ni a tu abuela. Es amarlos más profundamente. Hablar desde el amor, no desde la acusación. Teresa lo decía así: el corazón que ama, enseña sin herir. Si alguien en tu casa piensa diferente, no le grites. Explícale con ternura lo que sentiste. Cuéntale que no se trata de culpa, sino de reparar. Y que el cielo escucha incluso cuando hablamos bajito. Porque amar a los vivos y a los muertos es la misma cosa. Es reconocer que todos pertenecemos al mismo fuego, y que cada gesto de bondad en esta vida ilumina también la otra. Teresa veía en sus visiones a personas discutiendo sobre religión, ciencia, cremación, tradiciones. Y Cristo le decía: no vine para que discutan, vine para que amen. Y por eso este mensaje no es dogma, es invitación, no es mandato, es camino, no es carga, es luz. Si lo que has escuchado te conmovió, no lo dejes guardado, haz algo con ello. La fe no sirve para decorar, sino para moverse. Y cuando el alma actúa, el mundo cambia. Ahora eres parte de esta historia. Eres heredero de una verdad que Teresa vio hace siglos, y esa verdad es simple: el amor sigue. Sigue más allá del cuerpo, del fuego, del tiempo. Sigue buscando manos que quieran continuar la obra, y esas manos pueden ser las tuyas. Si en tu corazón sientes que alguien te está mirando desde otro plano, no lo temas. Tal vez solo quiere decirte: gracias por recordarme. Y si no sientes nada, pero sabes que hubo alguien olvidado, igual ora. Porque no se trata de sentir, sino de actuar, de ser puente. Cuando ores, hazlo con alegría. Imagina que estás encendiendo una lámpara en la oscuridad. Una pequeña luz puede bastar para que otra alma vea el camino. Y cada nombre que pronuncies con amor será como una estrella nueva en el cielo. Algunos dirán que esto es antiguo, que el mundo cambió, que ya no hace falta pensar en estas cosas. Pero Teresa respondería: el cielo no cambia, y el amor tampoco. Lo único que cambia es nuestra atención, y hoy la tuya está despierta. Por eso este momento tiene peso, porque a partir de ahora, lo que hagas con lo que sabes formará parte de tu propia historia espiritual. Tus decisiones importan, tu modo de vivir importa, tu modo de hablar importa. Y aunque nadie más lo vea, el cielo sí lo registra, como un eco suave que se expande. Teresa veía las almas del futuro brillando con intensidades distintas. Decía que unas ardían con amor y otras titilaban con duda. Y Cristo le dijo: la intensidad de su luz dependerá de cómo respondan al conocimiento. Tú ya sabes, tú ya oíste. Y ahora, tu luz depende de tu respuesta. No te preocupes por ser perfecto. Solo sé coherente. Si amas, demuestra. Si entiendes, comparte. Si tienes miedo, entrégalo. Todo lo demás se encargará solo. Este no es un mensaje para fanáticos. Es una carta de responsabilidad espiritual, y su firma invisible dice tu nombre. Así que hoy, antes de cerrar este video, detente un segundo. Piensa en una persona, solo una. Tal vez fue tu madre, tu abuelo, tu amiga, tu hijo. Piensa en ella con amor, y si quieres, escribe su nombre en los comentarios. No por superstición, sino para que otros también oren contigo. Cada nombre escrito será una chispa en el mismo fuego, un fuego que no destruye, sino que une. Y si quieres seguir aprendiendo a rezar por las almas olvidadas, suscríbete. Este canal existe para eso, para que no se apague la luz de los que esperan. Porque lo que empezó con Teresa sigue contigo. Y mientras haya alguien dispuesto a amar, el fuego de Dios seguirá encendido.